Introducción al fenómeno de corrosión. La corrosión puede definirse como el deterioro de un material producido por el ataque químico de su ambiente, puesto que la corrosión es una reacción química, la velocidad que ocurre depende en general de la temperatura, de la concentración de reactivos y productos, de esfuerzo mecánico, de erosión. Pueden observar en las figuras distintos efectos de la corrosión sobre tubería y más abajo una imagen del vuelo 243 a Los Highlands, un claro ejemplo del desprendimiento del casco del avión que se produjo por la corrosión entre las placas y el adhesivo eh, que debilitó la unión del casco, dejando los remaches todo el trabajo de mantener la estructura unida. Esto generó el desprendimiento del casco del avión y uno de los incidentes más importantes en la industria de la aviación producidos por la corrosión. Corrosión electroquímica de los metales. La mayoría de los procesos de corrosión involucran reacciones de reducción y oxidación, donde para que se desarrollen estos procesos es necesario tener electrodos, ánodo y cátodo, un electrolito como medio conductor que puede ser una solución acuosa o, y una conexión eléctrica entre electrodos. Pueden visualizar en la figura un modelo de los elementos necesarios para un proceso de corrosión electroquímica. Tenemos por un lado un metal que puede ser un ánodo, por otro lado tenemos otro distinto material, un cátodo, en una solución que puede ser acuosa, donde fluyen los cationes y los aniones, y los electrones circulan a través de un circuito externo. Parten del ánodo hacia el cátodo. El cátodo, recordemos, es el que acepta los electrones. El proceso de oxidación se produce cuando el ánodo desprende los electrones y el proceso de reducción es cuando el cátodo acepta esos electrones. El potencial electroquímico define la susceptibilidad o la resistencia de un material metálico a la corrosión, cuyo valor varía en dependencia de la composición del electrolito. Cuando más positivo sea el valor de dicho potencial, más noble y resistente es el material, mientras que por contrario, cuando más negativo sea este, más reactivo es el material de la corrosión. Pueden observar en la figura distintos materiales eh, partiendo de la plata hasta el zinc. Podemos definir el platino como el más noble y el zinc como el más reactivo. El platino, oro, plata pueden definirse como elementos nobles tipo catódico con mayor potencial electroquímico y el zinc, magnesio, aluminio como materiales más reactivos de tipo anódico que tienen menor potencial electroquímico. En la tabla pueden observar los valores de potencial del electrodo en voltios contra electrodo de hidrógeno estándar. Los productos que se forman a partir del proceso de corrosión sobre la superficie del material pueden afectar de manera negativa o positiva las propiedades de los materiales, dependiendo de la naturaleza que los rodea. Por ejemplo, en el caso del hierro, que es uno de los materiales más comunes en la naturaleza, en el proceso de oxidación se produce herrumbre y se desprende el material, que a su vez va facilitando la corrosión consumiendo al material en sí. Pero hay otros metales como el aluminio, el níquel y el cromo que son productos en el que la corrosión
se forma en la superficie, formando una capa sólida estable que protege al material, evitando que la corrosión se extienda. Este proceso se conoce como pasivación, fenómeno que brinda la denominación de inoxidable a un material como el acero inoxidable. Es decir, para el caso de aluminio, cromo, níquel, se forma una capa de oxidación en la superficie que impide que se siga extendiendo en el resto del material, formando con esto lo que denominamos pasivación. Tipos de corrosión. Tenemos la corrosión generalizada, que puede extenderse, como se visualiza en la figura, a lo largo de toda la estructura. Tenemos corrosiones localizadas que se dan en determinados lugares de los materiales, que pueden ser por ataques químicos particulares en determinados sectores o defectos de material, o podemos tener corrosiones galvánicas. La corrosión galvánica ocurre cuando existe una unión física o eléctrica entre metales de diferente naturaleza, las cuales en presencia de un electrolito forman una celda electroquímica donde el material de menor potencial electroquímico es el que se corroe. Esto lo podemos visualizar en la figura, donde se puede observar cuando colocamos, por ejemplo, bulones de distintos materiales en una pieza con otro tipo de material, se producen este tipo de corrosiones. Por otro lado, tenemos las corrosiones por fisuras. Es muy similar a la corrosión galvánica y se producen en zonas eh, digamos, de estrechez, donde la concentración de oxígeno es mucho menor, y, y el efecto induce a que esa zona de menor concentración actúe como un ano, propiciando el proceso de corrosión y de fisura. Se pueden observar en la figura. Otro tipo de corrosión puede ser la corrosión por picadura tipo pitting, que se presenta en materiales pasivados como los aceros inoxidables, en el cual al ser sometidos a agentes oxidantes o a un incremento del pH del medio, se propicia el deterioro de la capa pasivada en determinados sectores puntuales. Otro fenómeno de corrosión es el de cavitación, donde piezas, por ejemplo, álabes de bomba, bombas centrífugas, aletas de submarinos, generalmente piezas rotantes que impulsan fluidos hidráulicos, eh, en ciertas partes generan depresiones del fluido hidráulico, generando burbujeo. Ese burbujeo es vapor que se genera espontáneamente. Esas burbujas rápidamente vuelven a su estado líquido por la presión a la que están sometidas, y ese retorno a estado líquido lo generan a velocidades supersónicas, generando una implosión. Esa implosión deteriora las partes móviles de las bombas, de las aletas de los álabes, generando con el tiempo corrosión y deterioro de las piezas. Otro tipo de corrosión es la microbiológica, cuando determinados materiales son sometidos a agentes microbianos. Los microbios en general alteran la composición del pH del medio, favoreciendo los procesos de corrosión. Corrosión combinada con un fenómeno físico. La corrosión puede estar combinada con fenómenos físicos como la erosión, la tensión o la fatiga. Pueden observar en la figura superior el fenómeno de corrosión
originado por la erosión. Más abajo tenemos un fenómeno generado por tensiones. Cuando un material es sometido a un esfuerzo de tensión, ya sea de forma interna o externa, se forman pequeñas fisuras que dan inicio al proceso de corrosión. Por otro lado tenemos la corrosión por fatiga. La fatiga se produce por esfuerzos cíclicos o fluctuantes de forma permanente que van alterando la estructura interna del material, generando algún tipo de fisura que favorece la corrosión. Factores que influyen en el proceso de corrosión. Los factores que pueden influir en el proceso de corrosión pueden ser la acidez de la solución. El pH de una solución es una propiedad que define la capacidad de los iones de hidrógeno libre en dicha solución. Si el pH es menor a 7, se dice que la solución es ácida. Mientras más ácida la solución, mayor se favorece al proceso de corrosión. Por otro lado tenemos las sales disueltas. Cuando las sales ácidas se diluyen en una solución electrolítica, disminuye su pH, acelerando el proceso de corrosión por el efecto de la acidez. Por otro lado tenemos capas protectoras. La tendencia a la corrosión de un material se puede reducir con la existencia de capas que protejan la superficie. Algún tipo de pinturas epóxicas, antióxidos. Por otro lado tenemos la concentración de oxígeno. La concentración de oxígeno en un medio electrolítico puede acelerar o retardar el proceso de corrosión. Por el otro lado tenemos la temperatura. El incremento de 2 grados centígrados incrementa el doble la tasa de corrosión aproximadamente. Es decir, al incrementar la temperatura aumenta la velocidad de corrosión. Otro factor es la velocidad de flujo. En los sistemas de transporte de fluido, al aumentar la velocidad de flujo del medio, aumenta la tasa de corrosión, previniendo que las sustancias corrosivas alcancen y ataquen zonas aún no afectadas. O digamos que con esto se evita en cierta medida la formación y acumulación de capas resistentes a la corrosión que protejan al material por efecto erosivo. Es decir, que la velocidad de flujo va a favorecer a la corrosión. Control de la corrosión y protección de materiales. Dependiendo de los factores que afectan a la corrosión, se puede considerar que la selección de material resistente a la corrosión siempre es el primer tipo de control que se debe considerar. Esto en muchas ocasiones no es posible, ya que esto es limitado por las condiciones del medio circundante, las condiciones dimensionales, geometrías de las piezas, de las aplicaciones o el costo elevado. Para esto debemos seleccionar un medio, digamos, que no permita proteger los materiales. Para esto podemos utilizar lo que denominamos inhibidores, que es una sustancia química que al añadirse al medio corrosivo disminuye la velocidad de corrosión. Puede ser anódico o catódico. Podemos colocar recubrimientos orgánicos, que son sustancias a base de polímeros, pintura, resistentes a la degradación. Podemos recubrir los materiales con elementos metálicos o no metálicos a través de distintos procesos de galvanizado o electroplanting, o podemos utilizar lo que denominamos protección catódica,
que es uno de los sistemas de protección más difundida en la industria, especialmente naval, petrolera. La protección catódica radica en modificar relativamente el valor de potencial electroquímico del material por proteger, haciendo que este material se comporte como un cátodo. Se emplea mayoritariamente en sistemas enterrados o inmersos en agua de mar. Existen dos formas de realizar esto. Una es a través de corriente impresa y la otra es un ánodo de sacrificio. Protección catódica. La protección catódica podría ser mediante ánodo de sacrificio o por corriente impresa. Cuando utilizamos un ánodo de sacrificio, un material con menor potencial electroquímico se conecta eléctricamente y este mismo se comporta como un ánodo del sistema. Este ánodo protege al material al ser degradado por la corrosión en lugar de dicho material, por lo cual se conoce como un ánodo de sacrificio. Por otro lado tenemos corriente impresa, que consiste en un proceso similar al de ánodo de sacrificio, pero consiste en inyectar una corriente externa al sistema, debido a que por sí solo este sistema no generaría suficiente corriente para poder formar la celda electroquímica. Digámoslo de esta forma, lo ayudamos a proceso de protección al hacer circular los electrones y proteger el material, que generalmente suelen ser tuberías directamente enterradas. La corriente impresa hace posible la protección del material en cuestión al promover la reacción electroquímica empleando el ánodo de sacrificio. Se puede visualizar en la figura una cañería directamente enterrada que está conectada a una fuente de corriente continua, de la cual se conectan a la cual se conectan los distintos ánodos de sacrificio.